Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar cómo tejer a dos agujas este hermoso suéter top down. Es sencillísimo. Se teje de arriba hacia abajo, no tiene ninguna costura y lo vamos a ir tejiendo a la medida de cada quien. Por lo tanto, ahora sí que vamos a hacer una prenda a la medida. Los materiales que necesitamos son 400 gramos de lana calibre 4 o grosor medio. En mi caso, para este suéter utilicé 400 gramos, pero claro que de acuerdo al tamaño de cada quien puede incrementarse la cantidad de lana que necesitemos. El estambre grosor 4 o medio recomienda agujas del número 5. Nosotros vamos a utilizar un par de agujas o puntas del número 4 para tejer los resortes tanto del cuello como de las mangas y del borde inferior del suéter. Y un par de agujas o puntas del número 5 para tejer todo el cuerpo del suéter, mangas, frente, espalda, todo va con las agujas del 5. Las del 4 son solo para los resortes. Vamos a necesitar un cable, el más pequeño que encuentren, para tejer el cuello y las mangas, uno mediano y uno más grande para el cuerpo del suéter. Necesitamos marcadores o separadores. Necesitamos, como siempre, una aguja lanera para esconder las 4 hebritas que nos quedan al final, porque este suéter, acuérdense que no tiene costuras. Entonces, estos son los materiales que necesitamos. Voy a darles la prueba de punto. Para aquellos que la necesiten, la prueba de puntos nos indica que con 18 puntos, 24 vueltas, tejidos en punto jersey con las agujas de 5 milímetros, obtenemos un cuadro de 10 por 10 centímetros. Bueno, pues si están listos, ahora sí vamos a empezar. Para empezar a realizar nuestro suéter, que como ya dije, lo tejemos empezando por el cuello y se teje completo en una sola pieza, utilizando siempre agujas circulares, vamos a montar los puntos con la técnica del punto tubular. Es diferente a montarlos de la manera tradicional. Es aparentemente un poquito más complicado, pero van a ver que resulta ser básicamente lo mismo. ¿Qué ventajas tiene? Que nos resulta en un tejido, en un cuello muy elástico. El punto tubular hace que los tejidos sean muy elásticos y que quede muy bien acabado. Entonces, por eso fue que elegí esta manera de empezar el cuello con punto tubular para que quede mejor el suéter en todos los sentidos. Así que vamos a ver cómo se hace. Vamos a utilizar las agujas circulares del número 4. El suéter lo vamos a tejer todo con las agujas del número 5, pero para el resorte, tanto del cuello como los puños y el borde inferior, vamos a utilizar las agujas número 4 para que nos quede un poquito más cerrado. Si ustedes tienen la fortuna de tener un cable más pequeño, de los cables que son especiales para cuello, pues lo tejerán con mucha más facilidad. Si no, no importa, se puede tejer con cualquier tamaño de cable. El mío es aún grande para un cuello, pero no pasa nada, así lo vamos a tejer. Entonces vamos a montar, para empezar, nuestro cuello debe de tener en total 90 puntos, así que teniendo el hilo de otro color, este no es el estambre que vamos a utilizar, es otro que necesitamos para montar los puntos. Vamos a montar 45 puntos, que es la mitad de los puntos que necesitamos para el cuello, exactamente la mitad. Entonces montamos y ya tenemos, en la primera montada nos quedan 2 puntos, lo voy a repetir, tiro de arriba, tomo la hebra de mi dedo pulgar, ahora la hebra del índice y jalo. Y tengo 2 puntos. A partir de ahora ya solamente voy a ir teniendo un punto más cada punto que yo monte. Llevo 4, vamos a continuar hasta tener 45 puntos.
Una vez que montamos los 45 puntos, entonces ahora vamos a tomar el hilo o la lana con la que vamos a tejer todo el suéter. Esto después lo vamos a quitar, lo que montamos en otro color. Tomamos las 3 hebras y vamos a empezar a tejer. Las sujetamos para que no se nos vayan. Ya solamente vamos a tejer con la del suéter, con la real. Vamos a tejer el primer punto de revés. Tejemos este punto de revés y ahora hacemos una lazada. Y otra vez el siguiente punto de revés y una lazada. Y el siguiente punto de revés y una lazada. Y así nos vamos a acabar los 45 puntos. Cuando lleguemos al último punto, vamos a ver qué hacemos para obtener nuestros 90 puntos. Vamos a continuar. Estamos casi a punto de terminar. Vamos en el punto número 43. De revés. Todos los puntos que tejemos son de revés. Mi lazada y el último punto, 45, y terminamos. Ahora tendríamos que dar una lazada antes de cerrar nuestra labor. Ok, pero hay algo que quiero que hagamos antes, que es hacer un pequeño nudito de estas 2 hebras, la de la lana que vamos a usar para todo el suéter y la lana que utilizamos para montar los puntos. Vamos a hacer un pequeño nudito sin apretar, es solamente para sujetar ese punto. Ahí está. Ok, ahora sí, vamos a unir nuestra labor. Como tenemos una aguja o un cable que es muy grande para nuestras necesidades, bueno, pues lo vamos a ir sacando por pedacitos para que nos permita tejer. Entonces, aquí, por ejemplo, yo saco y hago un bucle aquí. Y esta otra parte, tengo que fijarme muy bien que me quede todo parejito, que no se me retuerza el tejido. Tiene que estar muy parejo. Aquí resulta muy sencillo verificar que todo esté bien porque tenemos el hilo de otro color que nos permite ver que está bien. No está así, no está retorcido, no me va a quedar de esta manera porque entonces me quedaría mal mi tejido. Entonces, tenemos toda la parte del hilo de otro color hacia adentro del tejido, entonces ahora sí puedo cerrar. Así como saqué un bucle del cable por aquí, aquí voy a pasar unos puntitos a la aguja y saco otra parte del cable. Y entonces ya tengo listo para empezar mi labor, ¿sí? Para poderla unir. Esto ahorita nos da un poquito de lata, tantas hebras ahí, pero después van a ir fluyendo y no pasa nada. Entonces, estamos aquí, hicimos el punto número 45, hacemos la lazada, de esa manera conseguimos los 90 puntos, porque agregamos un punto por cada punto montado. Si teníamos 45, ahora tenemos 90 puntos. Y ponemos un marcador para saber dónde empezamos y terminamos la vuelta. Y ahora vamos a tejer de la siguiente manera. Es muy sencillo. En la vuelta anterior, que fue la primera, tejimos los puntos de revés y luego dimos una lazada. Entonces ahora, este punto de revés simplemente lo vamos a deslizar de una aguja a otra, sin tejer, tomándolo como tomamos normalmente el punto de revés. Lo deslizo y ya está. Aquí tengo la hebra de mi lazada. Ahora, todas las bastas que hicimos en la vuelta anterior, todas esas lazadas, ahora las vamos a tejer de derecho. Entonces tejo la lazada de derecho. Ya saben que el primer punto lo jalamos un poquito más para que nos quede apretadito. Nada más el primero. Después tiene que ser flojito todo. Sigue un punto de revés. Paso mi hebra hacia donde yo estoy. Todo es como si lo fuera a tejer, pero no lo tejo. Lo deslizo de la aguja izquierda a la aguja derecha.
regreso el hilo hacia atrás de la aguja para tejer la lazada o basta de la vuelta anterior de derecho. Y otra vez paso mi hebra hacia mí, hacia adelante donde yo la veo y deslizo el punto de revés. Paso la hebra para atrás y tejo la basta o lazada de derecho. Otra vez paso el hilo hacia adelante y deslizo el punto de revés. No lo tejo, acuérdense, no lo tejen, solo lo deslizan. Paso el hilo hacia atrás y tejo la lazada o basta de revés. Vamos a de derecho. Regreso el hilo hacia adelante y paso el punto de revés, paso el hilo para atrás y tejo la lazada o basta de derecho. Vamos a continuar repitiendo este patrón de deslizar el revés y tejer la lazada o basta de derecho toda la vuelta. Los veo antes de terminar. Este es de revés, lo deslizo, paso la hebra y tejo el derecho. Y así continuamos. Aquí fíjense, todavía no acabamos la vuelta, pero ya llegué al último punto de los que tenía en mi aguja. Para los que no saben, les explico. Paso el punto de revés, mando hacia adelante y ahorita me va a tocar un derecho en la lazada, pero ya no tengo puntos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues es muy sencillo. Voy a pasar de esta aguja, saco una buena cantidad de puntos y jalo para hacer el bucle. Y ahora meto algunos puntos en la aguja izquierda, saco y ya tengo mi bucle y ya estoy lista para continuar. Y entonces me toca ahora tejer un punto de derecho, paso la hebra y deslizo el revés sin morderlo. Aquí se me mordió un poquito, ahí está. Paso la hebra y tejo la lazada de derecho, paso la hebra y deslizo el revés, paso la hebra, tejo derecho, paso la hebra, deslizo el revés y así, ahora sí, los veo para terminar la vuelta. Estamos por terminar la vuelta, nos queda el revés y la lazada, entonces deslizo el revés y tejo la lazada de derecho y esta lazada la voy a tomar por detrás retorcida, ¿sí? En vez de hacer esto, tomo por detrás el punto, es la única manera de tejerlo. Y saco, y ya terminamos la vuelta. Paso el marcador y ahora la tercera vuelta la vamos a hacer exactamente al revés de como hicimos la segunda, es decir, vamos a tejer el punto de revés, este lo tejo normalmente y el punto de derecho lo voy a pasar sin tejer, pero mucho ojo para que no se me vayan torciendo los puntos. Paso mi hebra hacia atrás porque es de derecho, pero este derecho lo voy a tomar al revés, de derecha a izquierda, como si lo fuera a tejer de revés, pero no lo voy a tejer ni de revés ni de derecho, solamente lo voy a deslizar de la aguja izquierda a la aguja derecha. Pero hago esto porque si lo tomo normalmente, el punto para la vuelta siguiente va a estar torcido. Entonces mejor de una vez lo paso tomándolo de derecha a izquierda. Ya lo deslicé. Ahora regreso mi hebra hacia adelante de la labor y tejo el punto de revés. Paso la hebra para atrás y deslizo el punto de derecho, tomándolo, ya saben, de derecha a izquierda. Regreso la hebra para adelante y tejo el punto de revés. Paso la hebra para atrás y deslizo el punto de derecho tomándolo de derecha a izquierda. Soy muy repetitiva, pero prefiero que sobre y no que falte. Tejo el punto de revés. Ya se me acabaron los puntos. Otra vez, ¿qué hago para recordar? Bueno, muy sencillo. De aquí, de la aguja derecha, yo paso algunos puntos para atrás con que deje estos puntos para que la unión de la vuelta no se me vaya a abrir o algo.
que no le va a pasar nada, pero no nos gusta cómo se ve. Y después paso algunos puntos a la aguja izquierda y sacamos el bucle del cable y ya estamos listos para continuar tejiendo. Entonces, como vamos en la vuelta número 3, deslizamos los puntos de derecho y tejemos los puntos de revés. Y así vamos a terminar de tejer toda la vuelta número 3. Ya estamos a punto de terminar la vuelta, tejemos el revés y pasamos el derecho. Ahora deslizo mi marcador y a partir de ahora vamos a continuar repitiendo las vueltas 2 y 3 constantemente. Es decir, en esta vuelta que acabo de terminar, que fue la vuelta número 3, pasé los derechos y tejí los reveses. Entonces ahora en la vuelta que sigue, que será nuevamente la vuelta número 2, me toca pasar el revés, deslizarlo sin tejerlo y tejer el derecho. Y otra vez deslizo el revés, ya saben que siempre pasamos la hebra de adelante hacia atrás y tejo el derecho. Paso la hebra para adelante, deslizo el revés, paso la hebra para atrás, tejo el derecho. Así vamos a ir alternando las vueltas 2 y 3 o 4 veces más. Acuérdense que esto es al gusto de cada quien. Yo lo voy a repetir 3 veces más las vueltas 2 y 3. Cuando terminemos los vuelvo a ver, lo pueden repetir 4 veces, insisto, y si no, con 3 veces que lo hagan ya nos va a quedar de muy buen ancho. Buscamos un cuello como este que tengo yo aquí. Este cuello tiene 2 centímetros de ancho, tiene 2 centímetros de ancho. Si se fijan, tiene 2 vueltas que ya no son en elástico tubular, se nota una pequeña diferencia. Pues esa diferencia es porque las últimas vueltas las tejí en elástico ya normal, 1-1, tejiendo todos los puntos, dejó de ser tubular, pero ya tenía yo esa terminación que quería aquí y la elasticidad del cuello tubular. Entonces, bueno, vamos a continuar tejiendo de esta manera. Ahora vamos a hacer otra vez la vuelta número 2 y luego la 3. Lo repetimos 3 veces. A partir de ahorita van a ser 3 veces más las vueltas 2 y 3 y los veo para indicarles cómo vamos a continuar. Estamos a punto de terminar nuestra última vuelta donde estamos pasando los reveses y tejiendo los derechos y ya está. Y ahora vamos a tejer una vuelta más, pero la vamos a tejer ya con los puntos completos. Ya tejemos normal, un punto de revés y tejo el siguiente punto de derecho. Ya es elástico 1-1 normal. Ya en esta vuelta dejamos de tejer en tubular. Vamos a hacer una vuelta más y medimos a ver si alcanzamos ya el tamaño que queremos para nuestro cuello. Muy bien, ya terminamos esta vuelta y entonces ahora sí medimos, ya tenemos incluso 2 centímetros casi y medio. Está bien, nos quedó de muy buen tamaño el cuello. Entonces ahora vamos a cambiar las agujas, vamos a tomar nuestras agujas del número 5, que es con las que vamos a tejer la totalidad del suéter, y en esta primera vuelta que demos vamos a hacer la distribución de los puntos y vamos a ir colocando unos marcadores para delimitar perfectamente la parte de adelante, el frente del suéter, la espalda y lo que corresponderá a las mangas más adelante. Entonces vamos a empezar a tejer. Antes de empezar a tejer vamos a ver un poquito de matemáticas.
Esta reglita la pueden aplicar ustedes en cualquier prenda que vayan a tejer de esta manera, con cuello raglan o simplemente empezando de arriba hacia abajo su prenda. ¿Y cómo lo vamos a dividir? Es muy sencillo. La cantidad de puntos que hayamos decidido poner para el cuello, esa cantidad la vamos a dividir entre 3 partes. Yo sé que tenemos 4, pero nosotros vamos a dividir entre 3. De esta manera nos quedan 30 para el frente, 30 puntos para la espalda y 30 puntos para las mangas. Vamos a dividir 15 para una manga y 15 para la otra. Entonces, si yo dejo 30 puntos para la espalda, 30 puntos para el frente, y aquí serían 15 y 15 para cada manga, pero yo le quiero dejar una tira de 2 puntos para cada raglan, para marcarme la línea del raglan. Entonces aquí van a ir 2 puntos y aquí otros 2 puntos. Por lo tanto, si yo disponía de 15 puntos para mi manga, está muy bien. A esos 15 puntos le voy a restar estos 4 que tengo aquí y 11 será la cantidad de puntos que yo dejé para la manga. Aquí tengo otros 2 para el otro raglan y 2 para el otro raglan y me quedan 11 puntos para la otra manga. Esa es la distribución que yo tengo que hacer de mis puntos. Igual podemos dejar solo un punto para el raglan, bueno, pero yo consideré que se ve más bonito si lo dejo de 2 puntos, esa línea divisoria que va a quedar entre la manga, la espalda o la manga y el frente. Entonces, ya que sabemos cuántos puntos van a quedar, ahora sí vamos a tejer. Muy bien, entonces vamos a ir poniendo los marcadores de acuerdo a la distribución que acabamos de ver de los puntos. Ya cambié mi aguja, la del lado derecho, la aguja izquierda todavía no la puedo cambiar hasta que me acabe todos los puntos, ¿ok? Jalo todo el cable para que pueda yo tejer cómodamente, porque si yo quiero meter estos puntos en la aguja no me van a caber, ¿sí? Pero ahorita ya los podremos ir poniendo. Ponemos nuestro marcador, el mismo que teníamos desde el principio. A mí me gusta poner un marcador diferente donde empezamos. Todos los demás marcadores van a ser iguales, pero este donde empiezo y termino la vuelta, ese marcador es diferente. Ok, entonces vamos a empezar tejiendo primero los 30 puntos que necesitamos para la espalda. Mucho ojo, a partir de ahora vamos a tejer todo en punto jersey de derecho. Todos los puntos se tejen de derecho. Entonces empiezo y voy a tejer 30 puntos. Uno lo jalo un poquito para que me quede pegado al hilo, al otro lado. Y voy a tejer 30, 2, 3, todo va de derecho. 4, esa es la maravilla de tejer en circular, que a quien no le guste tejer de revés y quiera tejer jersey, siempre va a tejer de derecho. Bueno, vamos a continuar hasta tener 30 puntos. Ya que llegué a 30 puntos, entonces ahora pongo un marcador. Y ahora, fíjense, si lo vemos aquí, ya tenemos los primeros 30 puntos de la espalda. Pusimos un marcador y ahora tejo 2 puntos que son los del raglan, 2 puntos y pongo otro marcador. Ahora tengo que tejer 11 puntos que son los de la manga. Tejo 11, 1, 2, 10 y 11 puntos. Ya tengo los 11 de la manga, ahora pongo otro marcador y voy a tejer estos 2 puntos del raglan. 1 y 2 puntos de raglan y ponemos otro marcador y ahora tejemos los 30 puntos que corresponden al frente. 1, 2, 3,
29 y 30, ya están los 30 del frente, entonces pongo otro marcador y ahora tejo los dos que siguen, que son para el raglan, 1 y 2. Pongo otro marcador y ahora me tocan los 11 de la manga, 1, 2, hago la misma operación. En cuanto aumentemos puntos ya no vamos a tener esta situación de estar jalando el cable, eso va a terminar. Ahí está. Entonces llevo 2, tengo que tejer 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos y pongo un marcador. Ahí está. Y ahora los últimos 2 puntos, que son los últimos puntos del raglan. Y ya terminamos la vuelta. Ahora vamos a ver cómo hacemos los aumentos que necesitamos. Pero antes que nada, ya acabamos la vuelta y entonces vamos a cambiar esta aguja, que todavía es la aguja del número 4, ya que terminamos de hacer toda la vuelta, entonces ahora sí la podemos cambiar. Fíjense, va a ser muy sencilla la manera de aumentar. Vamos a aumentar puntos antes y después de los puntos del raglan. Cada vez que lleguemos a esos puntos de raglan, hacemos un aumento antes de ellos y después de ellos. Es muy sencillo. Quiere decir que en cada vuelta vamos a aumentar 2, 4, 6 y 8 puntos. Va a ir creciendo nuestra prenda, nuestro cuello va a ir creciendo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer los aumentos? Pues muy sencillo, los vamos a hacer con bastas, con lazadas, para que vayan quedando un caladito al lado del raglan. Entonces, aquí es justo donde voy a empezar la vuelta. Aquí tengo marcador, 2 puntos del raglan y el marcador donde voy a empezar la vuelta. Entonces hago el primer aumento, simplemente hago una lazada o basta y ahora voy a tejer los 30 puntos de la espalda. Tejemos esos 30 puntos. Y ya llegamos al siguiente marcador. Entonces, antes del marcador hago una lazada, simplemente le doy la vuelta al hilo por encima de la aguja, paso el marcador y ahora tejo los 2 puntos que siguen, que son los del raglan. Paso el siguiente marcador y aumento otro punto con una lazada, doy la vuelta por encima de la aguja al hilo y ahora tejo los 11 puntos de la manga. 1, 2, vamos llegando al siguiente marcador del raglan y entonces aumentamos otro punto con una lazada, es simplemente hacer una lazada por encima con una basta. Y ahora paso mi marcador, tejo los 2 puntos del raglan, paso el marcador y después del marcador doy mi lazada para aumentar un punto más. Entonces, se fijan, vamos haciendo los aumentos antes de los 2 puntos del raglan y después de los 2 puntos del raglan. Ahora tejo los 30 puntos del frente. Ya vamos llegando al otro marcador y antes del marcador hago mi lazada, paso el marcador, tejo los 2 puntos del raglan, 1 y 2, paso el marcador, hago mi lazada y ahora tejo los puntos que corresponden a la manga. Ya estamos llegando. El último punto, hago mi lazada, paso el marcador y tejo los 2 puntos del raglan. Y con esto terminamos la vuelta.
Esta vuelta fue para aumentar puntos. Si contamos ahorita nuestros puntos, tenemos 98 puntos en total porque agregamos 8 puntos. En la siguiente vuelta no vamos a aumentar, vamos a tejer los 98 puntos tal y como se nos presentan. Y en la vuelta que siga, entonces sí volvemos a aumentar. O sea, vamos a ir aumentando cada 2 vueltas, un punto antes del raglan y un punto después del raglan, por medio de una lazada. Estamos aumentando haciendo lazadas para que nos queden bastas, que nos queden unos hoyitos, así como lo vemos aquí. Aquí está mi cuello, aquí está el raglan, los 2 puntos, y aquí me van quedando las bastas. Esto lo logramos haciendo aumentos cada 2 vueltas. Entonces la vuelta que nos toque ahorita no llevará aumentos. Tejemos los 98 puntos. En la que siga sí, en la que siga ya no, en la que siga sí, y así nos vamos a ir. ¿Hasta cuándo? Bueno, vamos a ver cómo estamos en cuanto al tamaño de nuestro canesú. Esto estamos haciendo el canesú. Vamos a ver cómo vamos cuando llevemos 15 aumentos. Es decir, vamos a tejer 30 vueltas porque estamos haciendo un aumento cada 2 vueltas. Entonces, cuando llevemos 15 aumentos que se van a reflejar en 15 bastas o en 15 hoyitos aquí, en ese momento vamos a parar para medir y ver cuánto nos falta o si ya llegamos a la distancia que tenemos que tejer. Entonces tenemos mucho que tejer, ya saben, un aumento antes del raglan, un aumento después del raglan cada 2 vueltas. Ya hicimos 15 aumentos, ya llevo 15 aumentos. Por cierto, voy a aprovechar para decirles que ya podemos quitar el hilo. De hecho, desde que terminamos de tejer nuestro cuello, podemos quitar el hilo de otro color que utilizamos para montar los puntos. Miren, hay quien simplemente va haciendo cortes en el otro color, en este hilo de otro color, van haciendo cortes para sacarlo. Está muy bien, nada más hay que tener mucho cuidado de que no vayamos a cortar sin querer nuestro cuello, ya lo que es nuestro cuello. Entonces, bueno, pues yo por esa razón es que prefiero irlo quitando, deshaciendo de a poquito, ir jalando la hebra, para no correr ese riesgo de que pueda yo cortar por una distracción o lo que sea. Pero cada quien lo puede quitar como quiera. Y aquí ya vemos cómo nos queda el acabado del cuello en punto tubular. ¿Ok? Ya vieron que es muy sencillo hacerlo. Todos los bordes quedan muy bonitos, muy bien acabados con el punto tubular. Entonces, bueno, ya podemos ir quitando, ya sea deshaciendo o simplemente cortando, metiendo con mucho cuidado la tijera entre punto y luego quitamos las hebritas. Muy sencillo. Ahora vamos a ver cómo vamos a continuar, qué vamos a hacer. A partir de ahora vamos a continuar tejiendo igual, haciendo los mismos aumentos cada 2 vueltas, todo eso no va a cambiar. ¿Hasta cuándo vamos a tejer? Bueno, vamos a tomar la medida del hombro a la mitad del pecho y esa será la cantidad de centímetros que tenga que tener nuestro tejido desde el borde y hasta la aguja. En mi caso fueron 26 centímetros, esa es la distancia que es para mí, pero cada quien va a tener una medida diferente. No se preocupen que de cualquier manera nos podemos ir probando el canesú cada 5 vueltas, cada 4 vueltas, para ver si ya nos queda cómodo, si ya llegó a la mitad de nuestro pecho. Cuando lleguemos a ese punto, vamos a hacer ahora sí la división de los puntos, vamos a tejer
juntos la espalda y el frente para continuar en circular y nos quedan afuera las mangas que tejeremos posteriormente. Entonces, muy fácil, tomamos esa medida, continuamos tejiendo, pero vamos probando constantemente hasta llegar a este punto de la mitad del pecho. Bueno, ahora que ya llegué, que ya llegamos todos a esa distancia que tenía que tener nuestro canesú, cada quien tomó su medida y cada quien sabe cuántos centímetros tenía que tejer. En mi caso fueron 26 centímetros, la medida que yo me tomé, y esto corresponde a que tuve que hacer 27 aumentos. Entonces, en mi caso, yo tengo ahora 84 puntos para la espalda, 65 para una manga, 84 para el frente, 65 para la otra manga y 8 puntos del raglan. En total tengo 306 puntos, pero esa cantidad puede variar de acuerdo a lo que cada quien haya tenido que tejer, de acuerdo a la medida que cada quien se tomó. Entonces, prefiero ya no hablarles de tengo tantos puntos y tenemos que tener, no, porque cada quien va a tener su propia cantidad de puntos, que si coinciden, que bueno, si no, no pasa nada, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue? Que vamos a unir frente con espalda, pero antes de unirlo, tenemos que tejerle más o menos 1 centímetro más de largo a la espalda. Eso lo vamos a hacer tejiendo los puntos que tengamos en la espalda. Vamos a tejer, en mi caso, va a ser una vuelta de ida y una vuelta de venida, o sea, 2 vueltas. Como voy a tejer recto y no circular, entonces va a ser una vuelta del derecho, que la voy a tejer de la siguiente manera. Empezamos aquí, ya no hacemos aumentos, con esos puntos que tenemos, con esos continuamos. Entonces, en mi caso voy a tejer los 84 puntos que tengo en la espalda. Vamos terminando. 83 y 84 puntos. Y ahora simplemente nos vamos a regresar. Ahora sí tenemos que tejer esta vuelta de revés. ¿Por qué? Pues porque vamos tejiendo recto. Entonces tejo el primer punto de revés y ya continúo toda la vuelta, los 84 puntos. En mi caso, cada quien los puntos que tenga en su espalda los continúa tejiendo de revés hasta terminar la vueltita, los 84 puntos. Muy bien, ya le dimos ese centímetro de más a la espalda. Esto es para que el cuello no se jale a la hora que esté armada la prenda. Siempre la parte de atrás tiene que ser ligeramente más alta. Entonces, cuando estamos tejiendo el raglan así circular, pues lo hacemos de esa manera. Le tejemos 1 centímetro extra. Ahora sí vamos a unir la espalda con el frente, pero antes tengo que de alguna manera conservar los puntos que tengo aquí de la manga. Entonces los voy a poner en una hebra de hilo. Si alguien tiene muchos cables de agujas circulares, pues lo puede poner en un cable, pero si no, simplemente lo vamos a poner en un pedazo de estambre con ayuda de una aguja capotera. Vamos a pasar todos los puntos. Vamos terminando. Aquí, bueno, ya no es necesario incluso pasar el marcador. Ahí termina, es la manga y los 2 puntos del raglan. Igual, aquí fueron los 2 puntos del raglan y los puntos que tengo para la manga, que en mi caso eran 65. Este marcador ya también lo quito, era el del frente. Ahora con mucho cuidado hacemos un nudito aquí para que nos quede muy bien resguardados estos puntitos de la manga. Y ya está. Esto ahí se va a esperar un buen rato mientras tejemos
todo el suéter. Entonces ahora sí, vamos a ver cómo vamos a hacer esta unión. Ponemos la prenda, la labor, de manera que nosotros vemos el derecho, porque queremos seguir tejiendo de derecho, ¿sí? Entonces tenemos la hebra en la aguja del lado izquierdo. Vamos a agregar una cantidad de puntos aquí abajo para que le dé un poquito de mayor amplitud a la sisa. Entonces, para aumentar esos puntos, bueno, pueden simplemente hacer esto y están aumentando un punto. Yo prefiero sacarlos de esta manera. Tejo un puntito y ese mismo punto lo monto en la aguja izquierda. Llevo 1, voy a aumentar 4 puntos. Tejo y llevo 2, tejo y llevo 3 y me falta 1. Lo tejo y ya tengo el cuarto. Ahora fíjense cómo vamos a unirlo. Vamos a pasar el primer punto que tenemos aquí en nuestra aguja derecha, lo vamos a pasar a la aguja izquierda. Para que no se nos haga grande el punto, lo vamos a pasar torciéndolo. Ya está. Y ahora voy a tejer juntos el último punto que aumenté con el que tenía aquí en la aguja derecha y lo pasé retorcido para la aguja izquierda. Los tejo y de esa manera ya me quedó hecha la unión del frente con la espalda. Ahora sí tejo los puntos que agregué, que en realidad nada más van a ser 3, porque uno lo utilicé para unirlo al punto del frente. Entonces ya vamos a continuar tejiendo. Nos quedaron 3 puntos agregados y continuamos tejiendo todo lo que es la parte de la espalda hasta llegar a la otra manga y ahí les digo cómo lo unimos. Ya terminé de tejer los puntos que corresponden a la espalda, entonces ahora tengo que poner en una hebra los puntos de la manga que vamos a dejar en espera, igual que lo hicimos en la otra manga. Entonces vamos sacando los marcadores y pasamos todos los puntos de la manga. Bueno, ya tengo los puntos de la manga en una hebra aparte y entonces ahora voy a agregar 4 puntos, pero ahora los voy a agregar aquí del lado derecho. Entonces levanto el punto de la vuelta anterior y tejo un punto. Ahora levanto la hebra que me quedó de ese punto que levanté y la tejo, llevo 2. Levanto nuevamente la hebra de abajo y la tejo, llevo 3. Y por último levanto nuevamente la hebra y la tejo y llevo 4. Este último ya me queda bastante apretado, pero eso es lo que busco, no quiero que se me hagan unos puntos enormes. Ya agregué mis 4 puntos. Ahora, este primer punto que tengo en la aguja izquierda lo voy a tejer junto con el último punto que aumenté y que me quedó primero en la aguja derecha. Pero primero, antes de tejerlos juntos, voy a retorcer este punto para que también quede apretadito. Ahora paso este punto a mi aguja izquierda y los tejo juntos de derecho. Ahí está. Y ya quedó unida la espalda con el frente. Y ahora sí, simplemente vamos a continuar tejiendo. ¿Cuántos centímetros más? Bueno, vamos a verlo. En este punto yo les recomiendo que se lo vuelvan a probar para ver si es suficiente esa cantidad de puntos que aumentamos en la boca manga,
si es suficiente para ustedes. Puede ser que resulte que les quede todavía muy justa la bocamanga, entonces, bueno, en vez de aumentar 4 puntos, aumentan 5 o 6, los que necesiten. O si les queda muy amplia porque están sumamente delgaditas, bueno, pues entonces le aumentan 3 o le aumentan solamente 2, o si no es necesario, no aumentan puntos. Esto depende ya del tamaño de cada quien. Acuérdense que estamos haciendo un suéter a la medida, entonces, pues qué más fácil que irnos probando constantemente a ver si ya nos queda o si todavía no nos queda. Entonces, en este momento, por favor, pruébenselo para que vean qué tan amplia les queda la bocamanga. Bueno, ahora sí, vamos a continuar tejiendo. ¿Hasta qué punto? Bueno, pues cada quien va a medir y va a ver, así como medimos la mitad del pecho de cada quien, pues ahora vamos a medir hasta dónde, qué tan largo queremos nuestro suéter. Yo, por ejemplo, voy a tejer 26 centímetros más y después ya voy a hacer mi resorte de 6 centímetros, porque yo lo quiero pues no tan largo y yo soy pequeña, entonces pues de esa manera me va a quedar a mí bien, pero si alguien es más grande, obviamente, pues tendrá que tejer más centímetros. La ventaja, repito, es que nos lo podemos ir probando y viendo hasta dónde queremos. Consideren, eso sí, los 6 centímetros que vamos a dejarle para el resorte de la parte de abajo. Entonces, bueno, vamos a continuar tejiendo esto. Cuando lleguemos a ese punto, los veo para indicarles cómo cambiar al punto de resorte y luego ya haremos las mangas. Muy bien, una vez que llegamos al largo deseado, acuérdense que nos lo vamos probando, ya llegamos al largo deseado, entonces ahora vamos a empezar el resorte. Para empezar a hacer el resorte, lo primero que tenemos que hacer es cambiar la aguja del lado derecho por la aguja del número 4 con la que tejimos el cuello, es con la que vamos a tejer. Ahorita solo cambiamos la del derecho en lo que pasamos todos los puntos. Tenemos que fijarnos que como vamos a tejer en elástico 2-2, necesitamos un número de puntos múltiplo de 4. En mi caso, por ejemplo, yo tengo ahorita en total 174 puntos. Quiere decir que me sobran 2. Para que sea múltiplo de 4, deben ser 172. Entonces, en esta primera vuelta voy a tejer los primeros 2 puntos juntos y cuando llegue a la mitad, tejo los otros, los que forman la mitad, los tejo juntos también, para de esa manera disminuir los 2 puntos que me están sobrando y que me quede parejo el resorte en 2-2. Entonces, bueno, vamos a empezar, es muy sencillo. Este es el último punto de la vuelta anterior. Ahora sí paso mi marcador y estos 2 primeros puntos los tejo juntos de derecho. Ya quité un punto de los 2 que me sobran y ahora voy a continuar tejiendo otro derecho y luego 2 puntos de revés, 1 y 2, y luego 2 puntos de derecho y 2 puntos de revés, y así vamos a continuar hasta que lleguemos a la mitad del total de los puntos. Cuando lleguemos a la mitad, vamos a volver a hacer la misma operación. Ya llegué a la mitad y entonces voy a hacer lo mismo. Voy a tejer, tejí 2 puntos de derecho, ahora me tocan 2 puntos de revés. Bueno, estos 2 primeros puntos los tejo juntos de revés y ya mengué el otro punto que me sobraba. Acuérdense que a cada quien le puede sobrar una cantidad diferente de puntos, porque todo depende de cuántos puntos tengan. Yo lo único que les pido es que busquen tener un
número de puntos múltiplo de 4. Así que si tienen que hacer 3 disminuciones porque les sobran 3 puntos, bueno, pues las reparten a lo largo de toda la vuelta y de esa manera ya tendrán el número que necesitan de puntos, que tiene que ser múltiplo de 4. Entonces vamos a terminar la vuelta y les digo cómo continuamos. Voy terminando la vuelta, 2 reveses, 2 derechos y 2 reveses. Y ya terminé mi vuelta completa y lo que sigue, paso mi marcador, es empezar con 2 puntos de derecho y después seguirán 2 puntos de revés y así vamos a continuar tejiendo en elástico 2-2. Pero acuérdense que ahorita es el momento de cambiar nuestra aguja para que las dos sean ya del mismo punto. En este caso necesitamos las dos del número 4. Entonces, ya con las 2 agujas del 4 vamos a continuar tejiendo hasta que el resorte mida 6 centímetros y ahí cerraremos todos los puntos. Muy bien, ya tengo los 6 centímetros del resorte, entonces ahora vamos a cerrar todos los puntos, ya puedo quitar el marcador y entonces vamos a ir tejiendo y cerrando los puntos. Entonces aquí terminé la vuelta, este ya es punto de la vuelta nueva, entonces tejo 1 y tejo 2 puntos y monto el primero que tejí sobre el segundo. Ahora los 2 que siguen van de revés, tejo de revés, paso la hebra para atrás y monto el que tenía en la aguja. Regreso la hebra, tejo de revés, paso la hebra para atrás y monto. Ahora siguen 2 de derecho, entonces tejo de derecho y monto. Y tejo el que sigue de derecho y monto. Los puntos los voy a ir tejiendo como se me presentan y así vamos a cerrar todos los puntos. Ahora lo que toca es tejer las mangas. Bueno, lo que vamos a hacer, lo que primero tenemos que hacer es pasar a las agujas del número 5 con las que hemos venido tejiendo el cuerpo del suéter. Con ese mismo número de agujas vamos a tejer las mangas. Entonces vamos a pasar todos los puntos a la aguja. Ya tenemos todos los puntos en la aguja, entonces ahora tenemos que levantar una cantidad de puntos aquí. Acuérdense que le aumentamos, cada quien aumentó la cantidad de puntos en la bocamanga que necesitaba para que le quedara bien. En mi caso yo aumenté, de entrada aumenté 4, pero al final se volvieron 3 puntos porque uno lo utilicé para tejerlo junto con el otro lado y que quedara bien amarradito. Entonces aumenté aquí 3 puntos. Tengo que agregar algunos puntos a los puntos que tengo en la manga para que me quede bien. Si yo aquí lo cerrara, me quedaría un frunce aquí que no puede ser. Entonces vamos a ver cuántos puntos agregamos. Cada quien va a tener una cantidad diferente de puntos que agregar dependiendo de lo que haya aumentado. Y si alguien no aumentó puntos, entonces sí, simplemente monta todos sus puntos y ya empieza a tejer en redondo o circular para cerrar la manga, pero los que aumentamos sí necesitamos, hay una cantidad de puntos. Entonces vamos a ver cómo levantamos los puntos aquí. Tomamos una hebra de hilo nuevo y bueno, vamos a ver. Aquí, esta es la basta de las bastas que nos vinieron quedando en los aumentos que hicimos. Entonces, ahí de preferencia no voy a levantar punto porque me quedaría un hoyo en realidad. Entonces me voy a venir hasta el punto que sigue. Pero para que no se me haga un hoyito, voy a meter mi aguja por aquí en la siguiente vuelta y saco. Aquí me voy a ayudar con una aguja de gancho para sacar el primer punto o los que necesite sacar. Ahí está. Entonces
jalo la hebra que va a la madeja, la otra hebra ahí la dejo, la sostengo para que no se me vaya a perder, y ahora voy a venirme y voy a sacar otro punto aquí y lo monto, llevo 2, ahora vamos a meter otro por aquí, checamos cuál es la hebra correcta, porque el cabito nos hace bromas. 3, 4, 5, voy poniendo en la cabeza de cada fila, y el último en la basta de la vuelta anterior de los aumentos, ahí no meto, pero en el punto anterior sí. Entonces aquí, y me quedaron en total 6. Ya con esos 6 me queda bien. Aquí de repente se me va a hacer grande este punto ahorita que teja, pero no pasa nada porque esta hebra después la vamos a rematar. Y ahora sí, no se olviden de poner su marcador. Ahí está mi marcador, ahí empieza mi vuelta, y a partir de ahora ya seguimos tejiendo circular la manga. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos quede bien. Igual que nos fuimos probando el suéter para ver de qué largo lo queríamos, vamos a ir probando la manga, nos lo seguimos probando hasta que lleguemos al largo que cada quien desee. En mi caso, por ejemplo, voy a tejer hasta que mi manga tenga entre 33 y 34 centímetros, y después pues ya voy a hacer el resorte. Muy bien, yo ya llegué al largo que buscaba para mi manga. Entonces ahora tenemos que ajustar los puntos. Tenemos que tener un múltiplo de 4 para poder hacer nuestro resorte 2-2, igual que lo hicimos en la parte baja del suéter. Entonces yo recomiendo, en mi caso, por ejemplo, tengo 75 puntos, tengo que ajustarlo a 72 puntos para que me quede el número de puntos que necesito para hacer ese elástico 2-2 y para que el puño me quede de buen tamaño. Entonces voy a hacer una última vuelta antes de empezar el resorte, donde voy a reducir esos 3 puntos que a mí me sobran. Solo me sobran 3, a cada quien le pueden sobrar diferente cantidad de puntos. Entonces, como tengo 75 puntos, pues bien fácil, lo divido entre 3 y cada 25 puntos voy a tejer 2 puntos juntos de derecho para que me queden esos 72 puntos que yo buscaba. Aquí está mi marcador, entonces en el primer punto luego tejo 2 puntos juntos de derecho. Continúo tejiendo hasta que acumule 25 puntos, contando que aquí tejí 2, entonces es 2, 3, 4, 5, 6, 23, 24 y 25. Y ahora otra vez tejo 2 puntos juntos de derecho. Y cuando hayamos tejido otros 25 puntos, hacemos la misma operación, y al terminar la vuelta ya tendré mis 72 puntos que busco para empezar a tejer el elástico 2-2. Entonces continuamos tejiendo y nos falta, en mi caso, me falta una disminución, a cada quien lo que le falte hacer para ajustar sus puntos. Muy bien, y terminamos la vuelta. Ya tengo 72 puntos en mi caso, son los que necesito. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es, como vamos a hacer resorte, vamos a cambiar la aguja derecha. Entonces, quitamos la aguja del 5 y ponemos la del 4. Una vez que tenemos lista nuestra aguja del 4, entonces ahora sí regresamos el marcador y vamos a empezar a tejer.
Esta vuelta, esta primera vuelta que vamos a hacer es de reducción. Vamos a reducir los puntos a la mitad y ya vamos a ir tejiendo en elástico 2-2. Entonces, todo lo vamos a tejer de 2 en 2, 2 puntos juntos de derecho y otra vez 2 puntos juntos de derecho. Y ahora me tocan 2 de revés, tejo 2 puntos juntos de revés y otra vez 2 puntos juntos de revés. Y continuamos con 2 puntos juntos de derecho y 2 de derecho. De esta manera vamos a reducir los puntos a la mitad. En la aguja nos van a quedar exactamente 30. En mi caso, como tenía 72, me van a quedar 36. A cada quien le quedará la mitad de los puntos que tenga en la aguja. Entonces vamos a continuar tejiendo de esta manera toda la vuelta. Voy terminando la vuelta, me tocan 2 puntos juntos de revés y termino la vuelta con otros 2 puntos juntos de revés. Aquí está. Y ya terminé mi vuelta. Ya se me redujeron los puntos a la mitad de puntos que tenía. Entonces ahora no se les olvide, tenemos que cambiar esta aguja por la otra aguja del 4 y continuamos tejiendo ya con los puntos que tenemos. ¿Hasta cuándo? Cuidado con los marcadores que se salen. ¿Hasta cuándo? Pues hasta el que alcancemos la cantidad de centímetros, que como les comentaba pueden ser 6 centímetros, igual que en la parte baja del suéter, o lo pueden dejar de 4 o 5 centímetros. Más cortito de 4 no, pero ese es el rango de centímetros que hay que darle al resorte. Entonces vamos a continuar tejiendo para luego cerrarlo. Muy bien, ya tengo el puño del tamaño que yo lo quería, me quedó de 5 centímetros, entonces ahora vamos a cerrar todos los puntos, justo terminé la vuelta, entonces ya puedo quitar el marcador, ya no lo vamos a necesitar. Entonces para cerrar los puntos, igual que la otra parte que cerramos del cuerpo del suéter, bueno, tejo 2 puntos y monto el primero que tejí sobre el segundo. Ahora el que sigue se me presenta de revés, lo tejo de revés, paso mi hebra hacia atrás y monto el punto anterior. Otra vez se me presenta de revés, lo tejo de revés, paso la hebra y monto. Ahora vienen los de derecho, entonces tejo de derecho y monto el anterior y tejo de derecho y monto. Y así vamos a continuar cerrando todos los puntos. Y bueno, finalmente aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo, un suéter muy abrigador, muy cómodo. Espero que hayan aprendido mucho en este tutorial. Si les gustó, denle al me gusta que está allá abajo, compartan el tutorial con sus amigos y amigas tejedoras, suscríbanse a nuestro canal y como siempre ya saben, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.